Hoy vamos a hablar del milagro más grande que hizo Jesús, ¿no? ¿Qué cosa es un milagro? Es un suceso extraordinario. ¿Qué significa extraordinario? Que no es ordinario, que es maravilloso, asombroso, que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza o por la lógica, ¿no? Y se le atribuye una intervención divina, ¿no? Una intervención sobrenatural, o sea que no es natural. Este suceso extraordinario provoca admiración o sorpresa. En los evangelios, en la Biblia, en los mismos evangelios, nosotros vamos a encontrar infinidad de milagros, ¿no? Como por ejemplo cuando Jesús convierte el agua en vino, o cuando resucita a muertos, o cura al paralítico, o a paralíticos, cura a leprosos. En general Jesús curaba cualquier tipo de dolencia, ¿no? Pero el milagro más grande fue el milagro que viene como consecuencia de su gracia. Más adelante voy a explicar a qué me refiero. Dios hizo posible lo imposible. ¿Y qué es eso? El milagro de convertir a un hombre corrupto, un hombre sucio, un hombre depravado, en uno temeroso de Dios y que vive una vida de arrepentimiento. La conversión de un hombre sucio en un hombre fiel que ha experimentado el amor de Dios y ahora puede transmitirlo a otros para que experimenten el milagro de la salvación. Es algo así como hacer que las piedras toscas, las piedras multiformes, las piedras irregulares se transformen en un oro refinado, ¿no? El milagro concreto es la transformación de un hombre malo en un hombre conforme al corazón de Dios. Para entender lo que más adelante diré, quiero compartirles el libro de Mateo capítulo 5 versículo 38, que dice así: ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, dice Jesús, no resistan al malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito, el que te busque pleito y quitarte tu túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a cargar por una milla, a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Yo le digo a ustedes así: amen a vuestros enemigos, bendigan a quienes los maldicen, hagan el bien a quienes los aborrecen y orad por quienes los ultrajan o los persiguen, ¿no? ¿Quién podría imaginar en su sano juicio que un alcohólico de la noche a la mañana ya no beba más, ¿no? O que su vida se la pase hablando de las maravillas que hizo Dios en él? Solamente un loco, ¿verdad? Se aprobaron con todos los psicólogos y no se puede, ¿no? Lo que sucede es que es algo irracional, como lo dije en un inicio, con la misma definición de milagro, ¿no? Es algo antinatural, es un acontecimiento milagroso, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando mi hermano Santiago, que ahora ya goza de la presencia del Señor, me testificaba y me decía que Dios había curado su epilepsia, ¿no? O cuando mi hermana Aurelia me testifica que la hernia de su columna ya no aparece en los estudios médicos que le habían hecho, ¿no? Que había desaparecido. O como un testimonio que hace poco escuché de un hermano que predicaba siempre en la Plaza San Martín. Bueno, él predicaba y usted sabe que en la Plaza San Martín hay grupos de hombres que les gusta debatir. Generalmente son ateos, ¿no? Son socialistas, tienen su postura política y merecen respeto en realidad, no son gente que se dedica a estudiar y no digo que sea bueno, nosotros tenemos que conocer también, ¿no? Para poder entenderlos, ¿no? Resulta que uno de ellos, cuando un hermano estaba predicando, eran 2, ¿no? 2 los que estaban predicando, le rompió la cabeza porque simplemente no le gustaba que hablen de Dios, ¿no? Ellos consideran que la religión es malo, ¿no? Es el opio del pueblo, y en parte tienen razón, pero ese es tema de otro día. Le rompió la cabeza, vino serenazgo,
la policía y todo, pero el otro, su compañero, el que le rompió la cabeza, le dijo, ¿no? Mi Dios es un Dios perdonador, así que nosotros también te perdonamos. Y este hombre se quedó sorprendido, pues, ¿no? Porque estaba asustado, pues no lo iban a detener porque le había hecho un corte, ¿no? La semana siguiente, en un evangelismo en la calle, al final comúnmente los predicadores invitan, ¿no? o preguntan si quisiera alguien recibir a Cristo de los que han escuchado el mensaje, ¿no? Y bueno, en este hombre que había, este señor que era ateo y que le había roto la cabeza al chico, levantó la mano, ¿no? Y se testificó en ese momento un milagro, ¿no? Con todo su ateísmo, todo su conocimiento, que no, como le dije hace un momento, no digo que esto sea malo, un creyente debe conocer a cada uno para poder llegar. Uno debe conocer cómo vive un preso, por ejemplo, para predicar en la cárcel, ¿no? Me imagino que este hombre habrá quedado pensando pues en aquellos que lo perdonaron, ¿no? Él no merecía que lo perdonen, fue algo injusto, ¿no? Él rompió la cabeza por el simple hecho de que no concordaba con sus ideas, ¿no? Esta actitud antinatural y lógica de amar al enemigo es lo mismo que Jesús hizo con nosotros. Y estos acontecimientos antinaturales, por llamarlo de alguna manera, como producto de haber entendido el Evangelio y recibido a Cristo, son las pruebas reales de que el Dios que predicamos está vivo. No solo en los milagros materiales que podamos nosotros, los creyentes, experimentar todos los días, ¿no? Porque nosotros sí, definitivamente hemos experimentado milagros, no solo de regeneración, sino también de sanación, de circunstancias adversas, ¿no? O experimentar paz que sobrepasa todo el entendimiento, la paz en la tormenta, ¿no? Que aún nosotros podemos rescatar lo bonito de este testimonio, ¿no? En que Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? El milagro más grande que Jesús hizo acá en la tierra es el milagro que viene como consecuencia de su amor. No necesitamos que nadie sepa tus maldades, ¿no? Cuando uno nace de nuevo mediante el Evangelio, uno mismo reconoce el mal camino por el que transitaba y luego ya va a testificar que Dios es real, ¿no? Todos nosotros somos pecadores desde que nacemos, ¿no? La Biblia dice que no hay ningún justo, no hay justo ni uno, dice. Asimismo, también la Biblia enseña que no hay forma posible de salvarnos con nuestras propias fuerzas, ¿no? Dios es santo y para tener nosotros comunión con Él necesitamos santidad. Y esa santidad que Él demanda no las podría encontrar en nosotros mismos, es por nuestro pecado. Y no hay nadie que no haya pecado, ¿no? Es por eso que Jesucristo es nuestro sustituto, ¿no? Él tendría que morir por nosotros, porque Él es perfectamente santo, porque Él no pecó. Y a nosotros no iríamos a condenación si procedemos con el arrepentimiento que Dios quiere, ¿no? Porque Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice que aquel que dice que no ha pecado, a Dios le hace mentiroso, ¿no? Porque a veces me ha pasado que cuando yo comparto el Evangelio me dicen, pero ¿tú por qué a mí me dices pecador, no? Yo no peco. Basta con tan solo unos segundos observar tu vida y ya has pecado, ¿no? Deje de vivir, amigo, en la desgracia, como hace en la mañana escuché a mi hermano Uber, y comienza a vivir en la gracia de Dios. Comienza a vivir una vida plena en Cristo. Recibe la salvación que Él otorga a aquellos que creen en Él y lo siguen. Aquellos que se arrepienten y reconocen que no podrán llegar a Dios sin Cristo, ¿no? Ahí usted mismo se dará cuenta qué denominación
o qué religión no pone a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Usted mismo se va a dar cuenta a través de la Escritura qué denominación, qué grupo religioso, qué corriente religiosa no pone a Jesús. Y para eso le quiero compartir un par de pasajes. Primero está en 1 Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo, ¿verdad? No necesito decir que te cambies de religión o invitarte a mi iglesia. Bueno, pero aprovecho la oportunidad para invitarte a nuestra iglesia, que es la Iglesia Bíblica Jordán, no es una iglesia cristiana, ¿no? Lo que sí te invito es acercarte a la Biblia, porque con la Escritura no hay pierde, ¿no? Como alguna vez dije, que no sé de dónde lo repetí, a un pueblo que lee no le engaña a nadie, ¿no? Un pueblo que lee la Biblia no le engaña a nadie. Ninguna religión puede venir acá y imponerte sus ideas, pues, ¿no? Porque la Biblia es clara. El libro de Lucas 21:33 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Bueno, hoy hemos aprendido que el milagro más importante es el que Dios puede hacer con tu vida. Tu misma vida puede ser un milagro. Arrepiéntete de tu maldad, amigo. Y no me digas que no hay maldad en ti. Y acércate a la cruz del Salvador y pídele perdón. Derrama allí toda tu alma y Él va a perdonar todos tus pecados y te dará la vida eterna. Él te va a hacer una nueva persona. Cree en Él y te aseguro, amigo, que verás la gloria de Dios. Muchas gracias.